Hola, somos Beatriz Pérez, David Sánchez y Juan Manuel Garrido del equipo 11 de Robótica, y hoy vamos a realizar la presentación de la entrega 9. Comenzaremos con la visión general de nuestro proyecto. El motor utilizado es este, de Amazon, que tiene una reductora de 1.45 y un encoder de efecto Hall de 22 pulsos por vueltas en ambos canales. También para el movimiento del motor se ha usado un driver o puente en H, el L298N, el cual le aporta más potencia. A su vez, el software está estructurado en dos niveles. Por un lado Arduino, dividido a su vez en 4 ficheros. El primer fichero es un fichero de cabecera que contiene las variables a usar y los pines a utilizar. El segundo fichero es otro fichero de cabecera de la librería Arduino donde se declara la clase PID, sus métodos y atributos. El siguiente fichero es un fichero C++ de la librería Arduino donde se implementa la clase PID mencionada con su constructor y los métodos. Por último, el último fichero es el fichero principal, donde se encuentra tanto la inicialización como las interrupciones de los sensores de efecto Hall del encoder, el control de posición y velocidad del PID, la linealización y filtrado de la señal y los 5 modos diferentes de funcionamiento. Por otro lado se tiene la interfaz App Designer, que es el modo 0, que apaga el motor, el modo 1, donde se introduce un valor entre -100 y +100 que deberá dar lugar al giro del motor en el rango máximo de velocidades en ambos sentidos. El modo 2, control PID de velocidad introduciendo los valores de acción proporcional, integral y derivativa, por teclado. El modo 3, que es otro control PID de velocidad, pero esta vez con parámetros preestablecidos. Y por último, el modo 4 es el control de posición, en el que deberemos introducir por teclado el ángulo que va a girar el motor. Por otro lado se tiene la interfaz App Designer, que servirá para establecer una comunicación serial Arduino-MATLAB. El objetivo será mostrar a través de esta interfaz gráfica de MATLAB el control de velocidad y posición del motor. Para ello se ha hecho una división en dos pestañas. Por un lado el control PID de velocidad, introduciendo los parámetros, las Ks del PID y pidiendo en este slider la velocidad de referencia. Por otro lado, el control PID de posición, introduciendo igualmente las Ks y el ángulo deseado en este slider. En la pestaña de acciones se iniciará la comunicación serial, se enviarán los parámetros necesarios y con el botón tomar datos se tomarán los datos que se representarán en las siguientes gráficas. En estas gráficas se mostrará la velocidad de nuestro motor en tiempo real, su posición en el tiempo y la señal de control que se le manda en cada instante. A continuación realizaremos la identificación del motor. Esta ha sido posible gracias a la herramienta System Identification de MATLAB, la cual nos ha permitido obtener una función de transferencia que pudiese representar fielmente el paso de la señal por nuestro motor. Aquí se pueden observar los pasos realizados para conseguir tal función y así hemos podido obtener una función de primer orden con un retardo puro, la cual después utilizaremos para obtener nuestro regulador PID. Aquí podemos observar las funciones de transferencia que mejor modelan nuestro motor para cada posible entrada de tensión. Y a continuación veremos cómo, una vez obtenidos estos resultados, hemos podido realizar el control tanto de velocidad como de posición. Empezamos con el de velocidad. En el control de velocidad se ha utilizado un regulador PI, es decir, acción proporcional combinada con la integral. Se han utilizado diferentes acciones según el rango de tensión que se aplica, ya que no todos valían para todas las tensiones de entrada. Aquí podemos ver tabuladas las diferentes Ks para los diferentes rangos de tensión. Después hemos explicado que el K sub i varía debido a que es la integral del error, con lo cual va siendo diferente para cada caso. Y aquí podemos observar las diferentes respuestas según los modelos utilizados. En primer lugar, tenemos la respuesta en cadena abierta sin linealizar,
en un rango de tensión igual al 50%, que será el que se utilizará en todas las mediciones. La carga será la rueda incluida con el motor, de forma que el motor esté en posición horizontal. La segunda es la respuesta en cadena abierta linealizada, con un rango de tensión igual al 50%. La respuesta en cadena cerrada con rango de tensión igual al 50% una vez más. Bien. A continuación, podemos observar el funcionamiento de nuestra interfaz, tomando valores de velocidad con los valores de las CAS establecidas, ya que estamos utilizando el modo de funcionamiento 3, el cual nos permite para cada rango de tensiones aplicar unas variables diferentes para el regulador PID que ya han sido calculadas gracias a las herramientas proporcionadas por MATLAB. Se puede observar cómo se ajusta de forma muy adecuada a cada una de las señales de referencia. A continuación, explicaremos cómo se realiza el control de la posición. Ahora explicaremos brevemente el código donde se realiza el control de posición. En primer lugar, tenemos esta función encoder que suma pulsos o los resta según el sentido que esté realizando el motor. Y, por otro lado, vamos a tener en la parte inferior toda la codificación que realiza las acciones que necesitamos. En este caso, tomará como ángulo los pulsos divididos entre 5,5 por el factor de conversión que ya se ha explicado en el documento adjunto. Se introducirá el sentido del giro según el sentido de la salida que salga del PID y será el valor de esa propia salida la que se introduzca al motor con analog write. Tras esto se tomarán los nuevos datos y se continuará con el sentido negativo, que realizará lo mismo pero a la inversa. Bien, lo siguiente será identificar la interfaz de control. Como se puede observar, tenemos un primer campo con las acciones que ya se ha explicado para qué sirven, las gráficas en las que se representa la velocidad, la posición y el control respecto del tiempo, otro panel donde se introducen los datos del control de posición y por último el panel del control de velocidad. Todos estos paneles han sido descritos más arriba, con lo que no nos detendremos más. A continuación vemos una nueva grabación de la demostración final para los controles tanto de velocidad en cadena abierta y cerrada como para el control de posición en cadena cerrada. Por último, realizaremos la comprobación de todo el montaje. Para empezar, haremos un control de velocidad en cadena abierta, para el cual introduciremos un nivel de entrada de señal del 50%. Comprobamos que se mueve a una velocidad reducida. Desde este régimen en cadena abierta del 50%, podemos probar a aumentar la velocidad al 100% para darnos cuenta de cómo evoluciona. Lo hace correctamente y al instante. Para el control de velocidad en cadena cerrada se ha optado por utilizar el modo funcionamiento 2, en el cual se introducen los parámetros uno por uno manualmente. Para este caso meteremos igualmente una señal de entrada del 50% y los parámetros a utilizar serán uno proporcional de 1,5 y una acción derivativa de 1. Como se puede comprobar, el sistema empieza a rotar en una velocidad menor y se va adaptando cada vez más a la velocidad final. Se puede comprobar que si aumentamos demasiado la ganancia proporcional pueden ocurrir sobreoscilaciones no deseadas. Por último, pero no menos importante, realizaremos el control de la posición en cadena cerrada. Esto se hará mediante el modo de funcionamiento 4. Vamos a introducir 180 grados de variación de ángulo desde el inicio. Como se puede comprobar, la respuesta es realmente rápida. Cabe resaltar que el 0 se encontrará en la posición en la que se inicia el sistema. Es decir, si la aguja está apuntando a 180 pero se reinicia el sistema en este punto, el 0 estará en 180. Por lo tanto, si queremos reposicionarlo, necesitaremos sumarle o restarle 180 grados para que vuelva al 0. En este caso reiniciaríamos el sistema y el 0 ya estaría bien colocado. Bien, esta ha sido la presentación, esperamos que les haya gustado. Por último, dejaremos algunas conclusiones sobre el trabajo. Lo que más interesante nos ha parecido es el control de posición
ya que hemos comprobado que podía controlar una cierta variación angular con una precisión muy elevada. Y eso es muy útil de cara a la realización de robots a partir de esta pequeña composición de simplemente el motor, el hardware y el software, que combinados pueden dar lugar a cualquier tipo de robot que se nos ocurra y que queramos diseñar en el futuro. Aparte de esto, el control de velocidad será muy útil de cara sobre todo a motores de robots móviles en los que queramos un desplazamiento más o menos rápido, entregándole cierta potencia. Esta ha sido una práctica en la que hemos realizado muchos aprendizajes, tanto de software como de interfaz, de conexión de hardware y de demás elementos que realmente pueden ser muy útiles para prácticamente cualquier labor que queramos realizar en un futuro.